verso 15. Juan capítulo 6, versos 1 al 15. En tu Biblia o en la pantalla, Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Bien. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, verso 7: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, verso 10: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, a su vez, los repartieron sobre aquellos que estaban recostados. Asimismo, los peces, y cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes y de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Bien, a pesar de que Dios es bueno y que Dios ha bendecido nuestras vidas, siempre creo que a medida que Dios hace algo, siempre surge una nueva necesidad. Siempre en nuestro corazón hay un motivo para seguir orando, siempre hay algo que nos mantiene a la expectativa de lo que Dios pueda volver a hacer en nuestra vida. Y creo que a todos nos pasa que Dios nos bendice y hace conforme a como tú le has pedido, o hace conforme a como Él quiere. Inmediatamente surge una nueva necesidad, una nueva expectativa, surge algo nuevo que queremos que Dios haga. ¿Sabes? Mientras meditaba en este pasaje, se me vinieron varias preguntas que yo quiero que tú las respondas en tu corazón. De pronto, no todas te las has hecho tú, pero quiero que de alguna manera las puedas socializar y las puedas interiorizar con las necesidades que hay en tu vida. Y cuando leía el pasaje de Juan, capítulo 6, se me vinieron: ¿será posible que Dios provea aquello que necesitamos? Amén. Yo creo que sí, cierto, porque muchas veces lo que necesitamos no se asemeja a lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que lo que desea tu corazón muchas veces no se parece a lo que realmente tú necesitas. Amén. Y Dios te va a conceder lo que tú necesitas, y en ocasiones no va a ser igual a lo que desea tu corazón. Amén. La segunda: ¿por qué siempre nos queda faltando algo? ¿Será que nos falta fe o nos falta buscar más? ¿Será que no le hemos creído lo suficiente y por eso surgen más necesidades? ¿O será que nos falta buscar más a Dios? Porque la Biblia dice: según tu fe, así recibirás, y aquel que busca, hallará. Entonces, tenemos que revisar no la respuesta que el Señor nos da, sino la manera como estamos tratando de provocar que nuestra fe haga que ocurra un milagro en nuestra vida. Amén. Lo tercero: ¿será que somos inconformes o creamos nuestras propias necesidades después que Dios nos ha bendecido? Amén. Somos especialistas en crear necesidades, ¿cierto? Dios te ha suplido algo, Dios arregló tu casa, Dios te bendijo con un trabajo, Dios añadió cosas que incluso tú no habías pedido, pero inmediatamente al día siguiente o a pasado un poco tiempo surge una necesidad y una demanda nueva en nuestras oraciones. Amén. A veces somos inconformes. ¿Me dices amén a eso? Amén. Y me estoy incluyendo. A veces somos inconformes.
y demandamos de Dios una y otra vez. Otra pregunta, ¿basta con pedirlo o es necesario algo más? Claro que sí. No todo lo que tú pidas vas a recibirlo inmediatamente. A veces es necesario que nuestra fe sea ejercitada. Amén. ¿Y cómo la ejercita Dios? Colocándote delante de circunstancias que tú no puedes resolver. Amén. ¿Cuál sería el propósito? La última, de Dios en darnos todo. ¿Sabes? Si Dios te diera todo, tal vez tu fe no se hubiese desarrollado como está el día de hoy. Amén. Tal vez no lo hubiesen conocido, tal vez no hubiesen aprendido a depender de Él. ¿Me dices amén? Y a veces nos quejamos porque creemos que Dios se está alejando de lo que Él un día alimentó mi corazón y alimentó mis expectativas. Y no, el propósito también incluye tiempos de espera, incluye tiempos de silencio de Dios, incluye espacios en donde Dios quiere ver cómo actúas tú. Amén. Mientras tú estás esperando, ¿qué hace Él? Él está esperando cómo actúas tú. ¿Me dices amén a eso? Ok, teniendo en cuenta eso y analizando el pasaje, ¿sabes? Lo que rodeaba ese escenario es una gran necesidad. Había mucha gente que estaba hambrienta y con necesidades. Amén. La Biblia habla de un lugar específico, el lago de Tiberias o el lago de Genesaret. Todas las regiones aledañas a ese lugar eran regiones donde no conocían al Señor. Personas que estaban esclavizadas, personas que estaban endemoniadas, personas que tenían muchas ataduras. Amén. Y esa gente, dice, se agolpaba a la orilla del mar para escuchar lo que Jesús tenía para ellos. Pero había otro grupo de personas y eran los que acompañaban a Jesús. La historia habla de sus discípulos, amén. Aquellos que estaban conociendo al Señor, que habían comenzado a caminar, aquellos que se estaban discipulando, aquellos que venían los miércoles a prepararse, escúchame bien, a este lugar para comenzar a crecer en el conocimiento de la palabra. Así como en este tiempo también existían personas que se discipulaban y que seguían al Señor y que habían pasado de estar en una orilla a estar en la otra orilla. Entonces vemos dos grupos de personas, amén. Aquellos que no le conocían y aquellos que comenzaron a caminar con Él y le conocían. ¿Saben? Son dos escenarios totalmente diferentes, ¿saben? Y que le confrontan y nos tienen que confrontar en esta mañana. ¿A qué grupo perteneces tú? Amén. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? Amén. ¿Te has quedado en la misma orilla desde el día que le conociste? ¿O has pasado, o has crecido, o has comenzado a buscar al Señor y tu vida espiritual hoy, o sea, representa a un discípulo, a un verdadero hijo de Dios? Amén. ¿O te has quedado con las expectativas de un día haber venido a este lugar, de haber escuchado hablar de Él, de haber tal vez recibido algo de lo mucho que Él te puede dar como Padre, como tu Salvador? Y un día te fuiste y decidiste seguir en esa misma orilla. Amén. Había dos grupos de personas. Aquellos que Dios quería transicionar su vida y que pasaran de un reino a otro reino, de un estado de oscuridad a un estado en donde ellos podían recibir la salvación del Señor. Amén. ¿Me dices amén a eso? Amén. Entonces vemos en esta historia, para aplicarlo a nuestro contexto, que hay mucha gente que va a seguir al Señor. Pero no hay mucha gente, escúchame bien, que se va a decidir por Él. Porque los discípulos eran pocos y la Biblia registra que nosotros era una gran multitud. Amén. ¿Sabe? Y esta es tal vez la ilustración que se asemeja a lo que estamos viviendo hoy. A veces muchos venimos a la iglesia. A veces nosotros tenemos una religión y hablamos de que somos cristianos, pero todavía no nos hemos decidido realmente a ser discípulos del Señor. Nos hemos quedado en la otra orilla, amén, viendo todo lo que el Señor puede hacer o lo que el Señor hace por muchas otras personas, y no hemos adquirido un compromiso real. Y te has preguntado, por eso las preguntas al principio, te has preguntado por qué Dios no ha hecho cosas mayores en tu vida, por qué Dios no ha restaurado muchas áreas de tu vida. ¿Te has preguntado por qué muchas bendiciones están estancadas? ¿Por qué hay cosas que realmente no han evolucionado como tuvieran que haber evolucionado desde que estás viniendo a la iglesia? Ah, pastor, pero es que yo vengo a la iglesia. No, estaban en el mismo lago, estaban en el mismo lugar,
Pero la Biblia hace diferencia entre la multitud y los que eran discípulos. Estamos en la misma iglesia, amén. Y tú puedes ser parte de la multitud y otros pueden ser parte de los discípulos del Señor. Unos que vienen con la expectativa de que Dios multiplique los panes y los peces, y otros con la expectativa de ser ellos que provoquen la multiplicación en la vida de otras personas. Dices amén. Así que te quiero pellizcar en esta mañana para que entiendas que no puedes seguir en esa orilla. Y que el 2021 tiene que ser un año de consagración. Un año de compromiso. Amén. Que dejes de estar especulando, echando para adelante y para atrás en tu relación con el Señor. Quiero que esos amenes se confirmen. Amén. Cuando Dios te comience a demandar lo que te estoy predicando. Le seguí una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús era el que hacía milagros y sabía que Jesús podía saciarlo, por eso le seguían. Jesús podía orar y se abrían puertas, ¿cierto? Y venía el trabajo, venía el empleo, venía la promoción. En aquel tiempo tal vez ese no era el contexto de muchas de la gente que estaba en ese lugar, pero sí el contexto de nosotros. Muchos llegan con expectativas, ¿cierto?, de que Jesús haga un milagro, de que Dios restaure mi economía, de que Dios bendiga mi casa, de que Dios me provea para aquello. ¿Saben? Muchos seguían a Jesús por las señales. Y es un buen tiempo para que tú comiences a revisar por qué tú estás siguiendo al Señor, por qué vienes a este lugar. Estás viniendo para que Él te solucione temporalmente una necesidad y después te vas a ir. Amén. Se fueron los amenes. ¿Cuál es tu expectativa? Tu expectativa era como aquellos que se agolpaban. El seguir a Jesús demuestra esta palabra que no es señal. El venir a la iglesia no es señal de que tú seas un discípulo del Señor. Hay una diferencia en ser un discípulo. Amén. Unos iban para saciarse y otros iban porque iban a ser instrumentos para saciar a otros. Amén. Mucha gente sigue al Señor. La gran pregunta es: ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado de la multitud que se agolpa, que viene a la iglesia esperando soluciones materiales? ¿O del lado de aquellos que quieren aprender cada día a conocer más del Señor? Versos 3 y 4 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Amén. Los montes eran señales, escúchame bien, de intimidad, de comunión. En el antiguo eran lugares en donde se presentaban las ofrendas y los holocaustos, en donde se iba a tener un encuentro personal con Dios. En un monte Dios dictó las leyes y los mandatos divinos, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento te habla de que Jesús también subía al monte a orar. Amén. Era el lugar donde Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Era el lugar en donde Jesús dio tal vez el sermón más largo que aparece en la Biblia de Él. ¿Sabe? Era un lugar especial. Y la Biblia dice que Jesús subió con sus discípulos al monte. Hay una enseñanza detrás de todo esto. Amén. Hay lugares en donde los discípulos tienen acceso y los que se agolpan no tienen acceso. ¿Me dicen amén a eso? ¿Saben? Los que se agolpan se van a quedar en la orilla, pero aquellos que quieren y que tienen hambre de conocer al Señor, un día van a conocer y van a ver y van a experimentar un poco más de la presencia de Dios. Amén. Hay cosas que Dios te va a entregar y que Dios te va a permitir acceder, que otros no lo van a hacer. Ah, pastor, pero es que a mí me va bien en la orilla. Pues si te sumerges te va a ir mejor, amén. Te va a ir mejor.
¿Sabes? Dice que estaba cerca la Pascua. Y la Pascua representa una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Recuerdan la etapa de la liberación. Amén. Recuerdan la etapa en donde fue vencido Faraón, o sea, Satanás. Escúchame bien. Fue la etapa en donde Dios protegió al pueblo, cuando el ángel exterminador se paseó por todo ese territorio. Amén. Fue la etapa en donde Dios redimió de alguna manera el pecado de su pueblo. Amén. A través del juicio que se manifestó en ese tiempo. Fue la etapa en donde Dios derramó las promesas del cielo y el Señor acompañó durante toda la travesía a su pueblo en el desierto. Era un recordatorio de todo eso. ¿Sabe? Era una señal, era una huella buena que Dios, a través de esa fiesta, le mostraba a la generación actual que ese Dios seguía vigente con ellos. Amén. Y sabe, yo quiero que usted pueda comprender en esta mañana, vale la pena consagrarse al Señor. ¿Sabe? Porque a pesar de que el pueblo vivió tiempos difíciles en etapas del Antiguo Testamento, ¿sabe? El pueblo de la generación del mañana, la generación actual de este tiempo de Israel, pudo darle gracias a Dios porque el gran Dios, el gran yo soy, se manifestó de generación en generación sobre su pueblo, sobre Israel. ¿Sabe? Y es una señal de que Dios algún día también nos va a llevar a celebrar grandes victorias en nuestra vida. ¿Me dicen amén? ¿O acaso Dios nos ha acompañado en tus peores momentos? ¿O acaso Dios nos ha traído libertad cuando has estado oprimido? ¿O acaso Dios no te ha librado de la muerte? ¿Me dicen amén? ¿Saben? La sangre que estaba regada en los dinteles de cada hebreo representa la redención que Cristo hizo sobre nuestras vidas. Amén. ¿Y sabes de cuántas cosas el Señor te ha librado? Porque la sangre de Él ha estado sobre ti. El enemigo ha identificado que tú eres un redimido de Él. Amén. Nunca lo vas a saber, tal vez, pero el Señor te ha librado y nos ha librado de muchas cosas más. ¿Sabes? Pero Jesús, a pesar de que sabía que había una multitud que lo seguía por la señal, pasó por alto eso. ¿Me dices amén? Amén. ¿Cuántas cosas Dios no ha pasado por algo que tú has hecho mal? Hemos metido los cuadros, nos hemos equivocado, todos los que estamos aquí. ¿Cierto? Lo hemos buscado con interés porque ha sido así. Y Señor, yo quiero y yo necesito. Y el Señor ha pasado por alto. Mira, versos 5 y 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, el Señor no fue indiferente a la necesidad. Y te lo he venido repitiendo. A veces Dios pasa por alto nuestros errores. Amén. Y se ocupa de tu necesidad, esperando que tú también te ocupes de aquello que está mal. Pero Dios nunca te ha abandonado. Amén. ¿O hay alguno que pueda decir aquí que Dios te ha abandonado cuando te has equivocado? Yo creo que no. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6: pero esto decía para probarle. El Señor estaba confrontando a Felipe porque él sabía que había de ser. El Señor sabía qué tenía que hacer. Amén. Había un problema tremendo. Felipe veía un problema tremendo, pero el Señor sabía qué tenía que hacer. Amén. ¿Sabes? Yo quiero decirte de parte de Dios, cuando tú te consagras al Señor, el Señor ya sabe lo que tiene que hacer con tu vida. Amén. De pronto tú no sabes y no tienes idea de cómo Dios va a levantarte, va a restaurarte, va a abrirte puertas, va a hacer lo que hay en tu corazón. Tú no tienes ni idea. Pero escúchame bien, Dios te ha traído en esta mañana para que tú sepas y te enteres de que Él no improvisa y Él sabe lo que tiene que hacer. Pero resulta que hay muchos Felipes en esta mañana en este lugar. Felipe dijo: Señor, 200 denarios, un salario mínimo, Señor, hay 5,000
eso no alcanza. ¿Sabe? Así somos nosotros. Siempre vemos imposibilidad en todo lo que Dios quiere o puede hacer. Amén. Y siempre estamos con el no lo vamos a lograr, no se va a poder, Dios no puede, o sea, el milagro no va a llegar, o sea, si el médico lo dijo, así va a ser. ¿Sabe? Nos amarramos más a las soluciones humanas que pueda tener nuestra necesidad y no nos acordamos en esos tiempos de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Felipe no sabía lo que la Biblia nos revela. El Señor lo hizo para probarlo, porque Él sabía que tenía que hacer. Y hay cosas que Dios sabe y que tú no sabes, escúchame bien, y que Él las permite para verte actuar a ti. Amén. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Es un interrogante, ¿sabes? Y yo reconozco que hay situaciones que en vez de generar confianza y aumentar nuestra fe, generan dudas en nuestro corazón. Pero eso no significa que Dios te vaya a dejar solo. Dios está esperando a ver cómo enfrentas tú lo que está delante de ti. Y Felipe buscó una solución natural. Señor, hay 200 denarios en la bolsa de las ofrendas, en los alfolí. Señor, Fran, la señora Beatriz nada más tiene esto ahí, así que no podemos pagar el arriendo. Y el Señor esperando a ver qué hacemos nosotros. Lo que nos demostró durante estos 9 meses en la pandemia no nos sirvió de nada. ¿Acaso ellos no habían visto caminar? Eran discípulos, no eran los que estaban en la orilla. ¿Acaso ellos no estuvieron? Porque ese día, tal vez que se multiplicaron los panes y los peces, ellos estuvieron, algunos estuvieron presentes. Entonces, ¿qué les pasaba ahora cuando estaban delante de un milagro? Que el Señor, no de manera igual, pero tal vez de una manera sobrenatural había hecho en tiempos pasados. Y algunos de sus discípulos estuvieron en esa barca y no podían con la cantidad de peces que pescaron esa noche. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que nos pasa a nosotros. Porque lo que hoy está delante de ti, tal vez Dios lo resolvió de otra manera en tiempos pasados. Entonces, tú tienes que poner tu mirada en el que hizo el milagro, en el que te ha venido respaldando y en el que lo puede hacer nuevamente el día de hoy. Felipe reconoció la necesidad, pero no interpretó correctamente la solución. Amén. Nosotros somos especialistas en reconocer la necesidad, pero no interpretamos las soluciones que el Señor nos provee a través de su palabra. ¿Me dices amén a eso? Amén. Reconocemos que estamos mal, reconocemos que tenemos una mala economía, reconocemos que nuestros hijos se nos salieron de las manos, reconocemos que en nuestro servicio hemos fallado, reconocemos esto y reconocemos aquello, pero escúcheme bien, a veces nos falta fe para seguirle creyendo al Señor. 200 denarios, dijo, él reconoció la necesidad, pero interpretó mal la respuesta. Felipe reconoció lo posible, pero desconoció lo imposible. Amén. Escúchame, y este camino no se trata de reconocer lo posible, porque eso es lo que está delante de tus ojos. Tienes que reconocer que el Dios al cual tú sirves puede solucionar lo que tú no puedes solucionar. Amén. Y eso fue lo que le faltó a Felipe. Ahora, escúchame bien, después de Felipe intervino Andrés, dice la Biblia, versos 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tanto? O sea, este interpretó la solución, pero siguió en la incredulidad, ¿cierto? O sea, hay gente que te dice: pastor, o sea, yo conozco una persona que te puede apoyar, pero o sea, Felipe era especialista en presentarle personas a Jesús, y así hay especialistas en la iglesia. Yo, pues pastor, pero tengo a alguien que puede cantar. O sea, pero tú también cantas. Pastor, yo tengo a alguien que lo puede apoyar y puede comprar esto y puede comprar y ayudar en la obra. Pero ¿y tú qué? O sea, cierto,
Y a veces Dios está esperando que la solución salga de ti, escúchame bien, y no salga de otro. Ven tú a la iglesia y ora por mí, porque a ti sí Dios te escucha, amén. Ven tú y sigue ayunando, pero ¿y tú qué? Y ese era Andrés, amén. O sea, yo no sé cómo, pero aquí hay uno que tiene, o sea, imagínate, ni siquiera un camión lleno de pan y de peces, no, tenía un canastillo. Escúchame. Pero vamos a pasarlo por alto. El hombre dio una solución más allá de lo que dio Felipe, amén. ¿Sabe? Ahora yo te traslado a la persona que llevaba la canasta. Y aquí hago el vínculo con lo que es la consagración. Fue un niño que entregó incondicionalmente todo lo que tenía. Amén. Y eso interpreta lo que es consagración. Cuando tú entregas incondicionalmente cada área de tu vida al Señor. ¿Me están mirando acá? Cuando tú entregas cada área de tu vida. Ese niño no tuvo un reparo cuando supo que era para Jesús entregar todo lo que él llevaba. Tal vez no era importante para la multitud, no era importante para los discípulos, pero tal vez esa comida era importante para alguien que la estaba esperando. ¿Me dices amén a eso? ¿Sabe? Y él se desprendió tal vez de la necesidad que había en su casa o a donde se dirigía para entregárselo al Señor. Amén. Él antepuso al Señor de manera incondicional antes que su propia necesidad. Y eso es consagración. ¿Me dicen amén? Cuando tú antepones a Dios antes que todas tus necesidades. ¿Me dices amén? Yo quiero que digas amén fuertemente. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vienes los miércoles a la iglesia? Aquí te voy a ubicar si estás en la orilla o tú eres verdaderamente discípulo de Jesús. Así que toma agua. ¿Cierto? Porque Andrés tuvo una excusa. Eso me parece una excusa bien espiritualizada. No, aquí hay un niño que tiene pan, que tiene comida. Tú y yo sabemos que eso no alcanzaba para nada. ¿Ok? Tú y yo sabemos que eso no era solución, amén. Pero sabe, este niño tenía más confianza que incluso que los propios discípulos, porque lo entregó incondicionalmente. Entonces vemos una diferencia, escúchenme bien, y hay una diferencia entre lo que es ser un discípulo y lo que es ser parte de la multitud. O sea, de lo que es ser una persona que viene a una iglesia y ser una persona realmente, y no te estoy hablando de religiosidad ni de legalismo, ¿ok? Y usted, yo sé que usted me entiende. Y no se excuse en eso. El pastor se volvió, no, yo no me he vuelto legalista. ¿En qué sentido? En que tú puedes dar más en tu relación con el Señor. Amén. Yo no te estoy hablando de ser perfecto y de ser santo, 24 veces santo, porque todos nos vamos a equivocar. Amén. Y no estoy haciendo una apología al pecado ni al mal. No, tú y yo sabemos que nos vamos a equivocar. Y antes de venir a esta iglesia, en el día de hoy tal vez nos equivocamos. Antes de venir a esta iglesia, el día de hoy tal vez te vino un mal pensamiento. Tal vez salió de tu boca una palabra obscena. Tal vez vino un mal deseo en tu corazón. Tal vez todavía hay una raíz de amargura y estás escuchando esto. Y no, lo que diga el pastor no me interesa, pero porque me la hicieron. No, escúcheme. Eso hace parte y convivimos con esas cosas. Pero tú tienes que demostrarle al Señor que estás creciendo, que estás avanzando, que estás madurando en este camino. Amén. ¿Cómo se lleva la consagración? Escúcheme bien. Es cuando tú entregas incondicionalmente cada área de tu vida. Sin reparos, escúcheme. Y tal vez eso no alcance, como no alcanzaba la canasta para satisfacer todas las necesidades. Y tal vez eso no convenza a Dios de que realmente tú quieres un cambio, pero entrega lo que puedes entregar, amén. Tal vez eso no te lleve a ser el mejor creyente, pero comienza entregando algunas áreas de tu vida, amén. Tal vez eso no alcance para alimentar de manera simbólica a la multitud, como no alcanzaba ese cesto con los panes y los peces. Amén. Y tal vez eso no convenza al resto de la gente que te ha visto, que te ha conocido toda tu vida. Pero comienza por algo.
¿Me dices amén? Comienza a orar, tal vez hoy hagas una oración de consagración y el día de mañana se te olvide. Y de la A a la Z, escúcheme bien, se la dijiste toda a alguien. Y tal vez hubo un mal pensamiento y un mal deseo en tu corazón. Y tal vez se te olvidó la oración que hiciste el día de hoy. Pero algo va a pasar, amén. Porque algo Dios hizo con ese poco de comida que llevaba ese niño. Algo va a hacer el Señor con lo poco que salga de tu boca o con el poco compromiso que hoy quieras tener para entregarle al Señor toda tu vida, amén. ¿Qué va a pasar, pastor? No vas a estar conforme con tu condición espiritual porque el Señor te va a confrontar cada día. Y cada vez que vayas a su presencia te va a recordar el compromiso que hiciste, amén. Tu amor por ti mismo y tus cosas y tu tiempo perderán fuerza. Ya sentirás que habrá más deseo de venir a la iglesia que quedarte sentado viendo una novela o viendo un partido. Habrá más deseo de estar sirviendo en la casa de Dios y retomando tu servicio que estar allá afuera haciendo cosas que de pronto no te ayudan a crecer o no te ayudan a avanzar. ¿Qué pasará, pastor? Tu amor por Dios y por las cosas eternas empezarán a convertirse en una prioridad en tu vida. Amén. ¿Sabes? Todos los que somos discípulos del Señor y que pasamos de la multitud a ser parte de ese grupo selecto, ¿sabes? Hemos experimentado esto y tú no te vas a dar cuenta cuándo vas a dejar y cuándo tus fuerzas se van a disminuir por las cosas de allá afuera y las cosas que representan lo eterno van a adquirir una importancia en tu vida. Y te vas a dar cuenta en qué momento te volviste zanahorio, en qué momento alzaste las manos, en qué momento derramaste tu corazón sobre el Señor, en qué momento tú como varón se te salieron las lágrimas y tú dijiste: yo nunca voy a llorar por Dios y por esas pendejadas y por esas bobadas, pero Dios te va a llevar y te vas a dar cuenta cuando entregas tu vida a Dios, amén. ¿Sabes? Y eso trae beneficio, porque lo que tú y yo queremos es que Dios ordene nuestra vida, ¿cierto? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces actúas como Felipe y quieres con poco solucionar tu vida. Y el venir un día, y el venir 2 días y 2 domingos no te alcanza. Era lo que él quería hacer con 200 denarios. Y por eso no ves respuesta. ¿Me dicen amén? Y a veces queremos ser como Andrés. No, dile a la señora Doris que ore por mí. Ven, mami, tú vas y tú ayudas. Ven, dile a Juan, lleva tú las oraciones que el Señor te escuche, tú estás más cerca de Él porque tú sirves en la iglesia. Como Andrés. Así son los Andrés. Buscan la solución en otros. ¿Sí me entienden? Pero Dios ordena. Amén. Dios ordena. Cuando tú abres tu corazón, Dios va a ordenar. Y Dios es un Dios de orden. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios los agrupó por el grupo. El Evangelio de Marcos dice: los recontó sobre la hierba y los agrupó. Eso me habla de un orden. Amén. Me habla de un orden. Dice la palabra, escúchame bien, que Dios es un Dios de orden y Dios va a ordenar cada cosa de tu vida. Poco a poco Dios las va a ubicar en su sitio. Dios va a ordenar tu casa, Dios va a ordenar tu economía, Dios va a ordenar todas las áreas poco a poco, pero no te apresures y no te desesperes, amén. Dice la Biblia que Jesús multiplicó los panes y los peces y lo entregó ¿a quién? No a la multitud, a sus discípulos, para que ellos lo repartiesen a la multitud. Amén. Escúchame, el ser discípulo no solamente te da acceso a cosas que Dios no permite que otros vean, que otros no experimenten, sino que Dios también te va a usar. Amén. Tú vas a ser un multiplicador. La gente que vea en ti la mano de Dios obrar, también va a querer lo que tú tienes. Amén. ¿Sabes? Jesús multiplicó y se lo entregó a Pedro, se lo entregó a Andrés, se lo entregó a Felipe. Y lleven y alimenten a cada grupo de personas. Amén. ¿Sabes? Lo que Dios te va a entregar a ti cuando tú te consagras, ¿sabes? Dios no solamente va a añadir cosas para tu vida, sino que también la va a multiplicar en aquellos que te rodean. Amén. Cuando tu familia vea tus cambios, cuando tu familia vea la manera como Dios añade cosas que tal vez eran imposibles en otro tiempo para ti,
van a querer el alimento que Dios, escúchame bien, ha colocado sobre tu vida. Amén. Y esa es la amenaza. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos, yo quiero que usted esta mañana coloque delante de usted su casa, su familia, su trabajo, su economía, todo aquello que represente una necesidad. Yo quiero que hoy pasen de una orilla a otra y que ya no seas más parte de esa multitud, sino que seas parte de los discípulos, y que tú de manera incondicional tú le entregues todo lo que lleva tu corazón y todo lo que hay en ti, así sea difícil, así sea todo lo que tengas. No te dé miedo, porque Dios no te va a dejar solo en este camino. Dios te va a quebrantar, pero también te va a bendecir. Tal vez te sientas solo o sola en este momento. Tal vez sientas que el mundo se te ha venido. Tal vez sientas que las cosas no salen como tú esperas. Pero yo quiero que tú sepas que cuando tú te consagras a Dios, Dios te levanta. Dios restaura cada cosa y ordena cada área que el enemigo ha desordenado. Vamos, levante sus manos y cierre sus ojos. Derrame su alma delante de Dios. Vamos, dígaselo nuevamente. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos una vez más, dígaselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos, ahí donde usted esté, comience a orar por su casa, comience a orar por su familia, comience a orar por sus hijos y coloque delante de usted su casa y su generación. ¿Sabe? Y declare: mi casa y yo serviremos a Jehová. Coloca delante de Dios, si es tu necesidad, tu economía. Amén. Tú ya escuchaste que Él multiplica panes y multiplica peces, y que Él tiene cuidado de las aves del cielo. Quiero que sepas que también tendrá cuidado de ti, que así como ellas son alimentadas, te dice el Señor, también Dios sustentará tu mano y sustentará tu casa. Yo quiero que coloques delante de ti tu servicio, tú que estás aquí en esta mañana, tú que estás en este lugar, que sirves en esta casa, tú que has consagrado, ¿sabes? Incondicionalmente has entregado parte del tiempo de tu vida para el servicio de la obra. Entrega ese servicio, que sea Dios ayudándote a mantenerte fiel, a mantenerte con un corazón encendido y apasionado por su obra, por las almas. Amén. Que ese primer amor nunca desaparezca de tu corazón. Que así como lo amaste el primer día que te enamoraste de Él, que Él te sedujo, tú
puedas seguir con esa misma pasión el día de hoy. Amén. Así que yo quiero consagrar a todas las familias que están en este lugar, su trabajo, su economía y todo lo que has puesto delante del Señor en este día, tu salud. Que sea un año donde tú puedas gozar de un bienestar, que tu cuerpo hoy sea fortalecido y que el vigor que has perdido a causa de todo este tiempo difícil, Dios te lo devuelva en esta mañana. Y que hoy nuevas fuerzas vengan sobre ti, sobre tu vida y sobre los tuyos. Amén. Que en esta mañana la esperanza nuevamente sea aumentada en cada uno de nosotros. Que nuestra fe hoy sea avivada para seguir creyendo, para seguir perseverando, sabiendo que hay un tiempo esperando por nosotros, por sus hijos. Amén. Entendiendo que después del quebranto viene la recompensa. Entendiendo que después de la prueba viene tiempos de gozo y de reposo sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendecimos a tu pueblo como pastores. Cada familia, cada generación aquí representada, Padre, sea bendita en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú habitando en medio de cada hogar, en medio de cada casa, en medio de cada familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y levantándolos y ayudándolos y sacando adelante, Señor, todo lo que te han pedido. Ellos saben lo que te han pedido, Señor. Y hoy intercedemos para que este tiempo y esta temporada, Señor, tú añadas, Señor, lo que en su corazón hay, Padre. Todo aquello de lo que haya necesidad, súplelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú la provisión de cada uno de los que están aquí. Sé tú guardando y protegiendo sus trabajos, sus negocios, su emprendimiento, Padre. Sé tú sustentando la mano de todo aquel que tiene necesidad. Y abre las puertas, Señor, para aquel que ha perdido toda oportunidad y toda posibilidad, Señor, de producir y de salir adelante. Tú eres el Dios, Señor, que multiplica. Que cuando nosotros no sabemos qué hacer, tú ya sabes qué hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Señor, sé tú trayendo sanidad. Sanidad en los corazones. Sanidad en los cuerpos. Sé tú restaurando la vida, el corazón, los sentimientos, los pensamientos de aquel que tenga necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, trae sanidad sobre los corazones heridos, sobre los corazones que han sido dolidos, Padre. Sé tú quitando toda angustia, Padre. Sé tú llevándote todo dolor en el nombre de Jesús. Pero también sé tú sanando y restaurando la salud de todo aquel que esté enfermo. En el nombre poderoso de Jesús, que en este año podamos ver tu mano poderosa actuar en cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, consagramos todas estas cosas, Padre, creyendo que tú eres fiel y que tú vas a multiplicar en cada una de esas áreas. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor. Amén y amén.